buenas tardes. Como habrían visto, pues la idea de hoy es que vamos a empezar a hablar sobre la segunda parte de autoridad y límites, pero esta vez nos decidimos pues como enfocar un poco más como desde la parte del impacto social y la construcción de identidad. Esta idea pues surgió a partir como del caso que pasó aquí en Estados Unidos con George Floyd en Minnesota. Este pues acto que fue calificado pues de violencia, un atentado pues como racial y demás. Entonces, como en este aspecto, tanto la autoridad y los límites influencian esta parte de la construcción de identidad. Entonces, pues ya han pasado varios días desde lo que sucedió pues como allá. El mundo pues obviamente estalló en comentarios, en acciones, en protestas, ¿cierto? Porque fue una situación pues que fue muy indignante, pero que al mismo tiempo, en mi caso, pues yo lo veía como que algo que no fue tan novedoso. ¿Por qué? Porque eso ha pasado incontables veces, pero hubo algo diferente en esta situación y fue que disparó pues como, digámoslo así, el boom de que todo se viera un poco más. Eh, Sin embargo, pues sabemos que no es algo que haya sucedido simplemente este año, que es toda una historia de lucha contra conductas racistas, son años y años pues como por esos derechos que han sido discriminados o que han sido desmeritados. Y lo que podemos observar más fue que mantuvo una gran dualidad e incluso hasta hoy, y es donde nos vamos pues como a enfocar a tratar de responder esto, y es si existe una tendencia a dar más importancia a las cosas que suceden en otros países que a las situaciones que acontecen en el propio. Entonces esa es como la primera pregunta de análisis que vamos a trabajar el día de hoy. Pues yo llegué a varios pensamientos al cuestionarme esto, tal como que, bueno, simplemente es porque es Estados Unidos, entonces por eso hay tanto revuelo, o que la gente solamente comparte o se une a la controversia por seguir una moda, que es una tendencia en las redes sociales, que la gente solo lo comparte por no quedarse atrás con el uso de los famosos hashtags, ¿cierto? Para que la gente vea que sí tiene conciencia social, recibir esa aprobación, de que sí está actualizado con las noticias del mundo para verse bondadoso, empático con lo que sucede con los demás. Y claro, pues ponen su famoso numeral, ¿cierto? Seguido de la frase que muchas veces ni siquiera saben para qué se usa realmente, como lo fue en el caso de Black Lives Matter. Pero bueno, yo acá entonces había decidido como hacer una pausa y pensar también que tal vez estoy criticando de más sin siquiera analizar tampoco como mi propia persona, ¿cierto? Aunque yo no usé los hashtags, yo no monté fotografías, no publiqué estados o discutí en redes sociales acerca de la situación, ¿qué me confiere a mí el poder sentarme a juzgar a los demás por eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué también se acerca yo del tema? Entonces ahí es donde pensaba, ¿es verdad que solo es moda o simplemente puedo dar un punto a favor esta vez a la tecnología y a los medios masivos de comunicación que permiten que la información llegue con una increíble facilidad a todo el mundo y en un instante y se pueda volver viral? Y entonces así que permitan que la gente sea más consciente de estos hechos o de que al menos haya una breve luz hacia la posibilidad de hacer visible lo invisible, ¿cierto? Eso que tendemos por lo general a invisibilizar, a veces por miedo o por disgusto, por frustración, por censura o porque no nos gusta ser parte de aquello que sabemos que es desagradable y preferimos girar la cara y hacernos los de la vista gorda. En fin, entonces así digamos lo que hay una posibilidad de levantar la voz y que nuevamente las ideas de los movimientos que se crean a partir de estos tipos de situaciones puedan fortalecerse nuevamente y generar cambios. Digamos pues que esa es como la parte positiva. En fin, esa idea como de la facilidad de virilizar actualmente la información, tal vez es lo que genera las tendencias en las redes sociales del compartir la información, y qué caso si tiene, si es por moda o no lo es. El caso es que si lo vemos con ojos de lo que en verdad hay más allá de eso, del meollo real del asunto, puede ser una ventaja y claro está, es muy distinto a cómo
por casos que pasaron cuando crearon el movimiento Black Lives Matter, después del caso del 2013 y el 2014, que ya les voy a contar de eso, de los cuales volviendo a mis cuestionamientos que, de que yo también debía pues como evaluarme y me di cuenta de que yo no sabía nada y de que compartir o no en redes sociales algo al respecto seguía siendo pues como una ignorante en el tema y así yo tuviera algo que decir, sin importar si sintiera que valdría la pena o no, no tenía las suficientes bases. Entonces yo decidí ponerme como en la tarea de leer e investigar. Retomando entonces, resulta que los casos del 2013 y en el 2014, específicamente este último, fueron casos de jóvenes afroamericanos, unos en el 2013 habían decidido pues como saquear una gasolinera o algo así, eran jóvenes creo que entre los 15 a los 17 años, si mal no recuerdo, y pues medio de una confrontación con la policía, estos también resultaron, creo que uno gravemente herido y el otro pues murió como por una bala, algo así, y en el 2014 fue lo mismo por un joven, también adolescente, no recuerdo muy bien la edad, pero también murió pues como en manos de un policía, no recuerdo bien si fue por una bala perdida o algo así, y pues la gente, digamos, lo hizo como mucho caso omiso, y esto también ya generó como este llamado de atención a, bueno, nosotros como afrodescendientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos tenemos que empezar a hacer ver, a levantar la voz, a que nuestros derechos sigan siendo válidos, que se respeten, que no vuelva como a pasar lo mismo por lo que hemos luchado tantos años, y por eso se creó el Black Lives Matter, que empieza pues como un numeral para empezar pues como, cierto, a esparcir esta información y que llegue más rápidamente pues como a todo el mundo y así generar esa conciencia, ¿cierto? Sin embargo, pues cuando en el 2014 nació y comenzó pues el movimiento, yo jamás escuché pues como de forma específica o viral o empoderada como ha sido con el caso de Floyd estas noticias. Nosotros diríamos entonces que hay que tener en cuenta que fue pues hace 6, 7 años y donde las redes sociales tal vez no tenían tanta fuerza como ahora y sin embargo yo pienso que aunque esto sea cierto, de todas maneras había pues como cierta fortaleza ya, cierta influencia y cierto uso de las redes sociales como para que tomara el lugar que tomó el caso actual, ¿cierto? Entonces a mí me entró la duda, ¿qué pasó entonces? O sea, tal vez hace 6 o 7 años sí tuvo su fuerza, pero de pronto yo no lo noté o no lo notamos y a alguien más le pasó lo mismo, porque tal vez, no sé, ignoraba más el tema, tal vez era más distraída, estaba más enfocada en otras cosas, pero en todo caso, lo que podemos asegurar es que sí tuvo su importancia en su momento, en su lugar, que fue acá en Estados Unidos, ¿cierto? Donde pasaron pues dichos casos y como les comenté ahorita, habló pues el paso al Black Lives Matter, que busca lo mismo que se buscaba desde años atrás, desde los 60 con el grupo de los Black Panther, ¿cierto? Que aunque en un modo diferente y con un objetivo, pues que a criterios de algunos que le han hecho esta crítica pues al movimiento Black Lives Matter, que hacía como algo difuso, pero tomándolo pues a grandes rasgos, sí busca como también lo mismo, la defensa de su comunidad, el cumplimiento de sus derechos, exponer ese abuso que todavía se vive y que se pueden pues como encontrar en ciertos lugares. Si en algunas personas entonces esto despertó esa conciencia, esa capacidad pues como de cuestionarse, perdón, qué se sabe y qué no, para comprender muchísimo más lo acontecido. Entonces diríamos que el objetivo de viralizar la información con fines como educar, exponer, apoyar y empatizar, se logró, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, desde al menos que sea un conocimiento básico o despertar ese interés por realmente investigar para precisamente lograr lo que se decía, ¿cierto? Cumplir el objetivo. Así que la facilidad pues que nos dan ahora las redes sociales, la tecnología y el internet son lo que a veces parezca que nos interesa más, hace que parezca pues que nos interesa más lo de afuera que lo de adentro, ¿cierto? Lo que ocurre más en otros contextos que en el propio. Esa podría ser mi conclusión final, pero realmente no, porque si hay esa facilidad, ¿cierto? Ese poder de transmitir a nivel mundial e instantáneo estas noticias y que generen pues algo en las personas para mover algo en sus corazones o sentir esa indignación a un nivel tan personal. ¿Qué pasa con las situaciones similares en nuestros países de origen, en nuestros propios contextos, en nuestras ciudades o nuestros barrios, diferentes pues a Estados Unidos, que siempre ha sido pues como el Big Master, ¿cierto? El más.
¿Es solo por ser Estados Unidos o es porque Estados Unidos es uno de los tantos que controla ese poder de la información, por ser uno de los países potencia que más influencia ha ganado a lo largo de la historia? Entonces, pues ya ahí digamos que es una pregunta donde entramos pues como un juego de poder y quien tiene tal poder como para lograr que las personas se interesen más en lo que les acontece a ellos, así no estén propiamente así, allí, y prefieren más eso que lo que sucede a su alrededor. Voy a poner un ejemplo. Después de lo del caso de Floyd, yo revisaba mis redes sociales en los últimos 2, 3 días después de eso y ya encontraba publicaciones pues como acerca del racismo en Colombia, ¿cierto? Con varios conocidos y amigos les vi la misma publicación del caso de un joven que también así había sufrido pues como agresión por parte de un policía. No recuerdo bien si él murió durante eso, pero pues ya lograba ver más que estaban pues como teniendo más en cuenta estos casos. Eh, el caso es que ya se empezaba pues como a exigir más justicia y yo diría que entre líneas exigía ser más visibilizado y más conciencia de que en un país como el nuestro también sucede. Yo pensaba, o sea, obviamente no es el primero ni tal vez sea el último, ni en Colombia ni en muchas partes del mundo, ni aquí en Estados Unidos, ¿cierto? Pero también sucede, o sea, incluso en aspectos cotidianos como el uso despectivo del lenguaje, que ignoramos situaciones de varias regiones del país como lo es el Chocó, la Guajira, y que se realizan comentarios entre la gente e incluso entre algunos políticos que meterles dinero, ¿cierto?, a estas regiones para ayudarles es una pérdida de tiempo, por citarlo de una manera más educada. Volvemos entonces a lo mismo, ¿cierto? Tengo dos perspectivas: la que ya por moda queremos hacer notar estos hechos que también pasan en nosotros, o que realmente esta indignación colectiva ha generado esa conciencia, ese reconocimiento que movimientos grandes muy conocidos como es el Black Lives Matter ha buscado, pero que no solo son ellos, o sea, que debemos también mirar a nuestro alrededor, a ese mundo cercado en el que estamos día a día, nuestra patria, nuestro lugar, y tratar esas cosas para hacer un cambio y reconocerlos, que también hay grupos que están en nuestro contexto que tal vez no sean tan grandes en cuanto a su conocimiento viral, como los que son los Black Panther o los Black Lives Matter, pero que también han vivido estas luchas en nuestro país, que buscan el mismo respeto por sus derechos, el ser reconocidos y valorados culturalmente. Yo confío en que realmente esta sea la perspectiva correcta y no la opción pues de la moda que les comentaba, y de que no nos quedemos allí, o sea, que las cosas no se queden en la historia del Instagram o la del WhatsApp, en la noticia que publicaste en Facebook, en la foto que subiste pues que es todo en negro con el hashtag, sino que eso en verdad trascienda, ¿cierto? Que se analice, que nos permita comenzar un cambio en nosotros mismos para que siga creciendo como esa conciencia y ser compartida con otros que tomen también en serio el mensaje. Yo ya acá quiero hacer una pausa porque con respecto pues a esa pregunta del inicio que les comentaba, que era pues de porque hay esa tendencia pues de más importancia a las cosas que suceden en otros países que en el propio, porque quiero hacer una anotación que digamos lo cambie un poquito como lo que he venido hablando, y para que Gabo entonces también pueda empezar como a dar su apreciación. Listo, Pau, muchas gracias. Buenas tardes. Pues quisiera empezar como comentando, antes de introducirme como en mi línea narrativa, un par de asuntos que, de todo lo que nos comentó Pau, que me parecería valioso tenerlos presentes a lo largo de la conversación, ¿cierto? También haciendo nuevamente el llamado a que quienes estén ahí pues participen del diálogo. Y es eso que Pau hace, de hacer como un ejercicio de insight, ¿no? Y más allá de sencillamente como, ¿será que esto es moda o será que realmente tiene algún valor o será que es sencillamente una posibilidad o lo que impone Estados Unidos? Es que nos miremos como individualidades frente a esos hechos y que también, anexo a eso, busquemos mirar los hechos como también fenómenos particulares, como así, claro. Todo este tema y el interrogante que nos propone Pau, ¿será que hace 6 años no eran tan fuertes las redes? ¿O será que yo más bien pues, estaba distante? Creo que es un poco de las dos cosas. Creo que, eh, por ejemplo, entre Pau y yo, hace 10 años, pues, creo que ambos pensamos cosas muy distintas y claro, uno va construyendo
luego en la adultez y en el paso por la universidad, una serie de redes sociales, ¿cierto? Y una gente que le acerca o le distancia de determinados discursos, pero también en cuanto a la social media como fenómeno particular, hay que decir que todo esto que se nombra como la web 2.0 apenas tiene 16 años, es decir, en el 2004 apenas empezó a haber esta posibilidad de que Internet fuera una plataforma para el intercambio de información entre individuos, y es lo que da lugar, perdón, a esto que se nombra hoy como una democratización de la información. Entonces imagínense ustedes, pues es un fenómeno en plena adolescencia. No es raro que ahorita a sus 16 años se ponga tan problemático el Internet y de tanta lidia para los diferentes poderes que están como en distintas partes. Eso me parece muy importante como resaltarlo ahí, y quisiera dejarlo eso, que la reflexión la vayamos llevando un poco en razón de esos dos paradigmas. Yo como individuo y cuál ha sido mi experiencia, porque me parece muy bacano eso que propone Pau. O sea, en vez de yo simplemente tomar una postura de como que eso es una pendejada o esto es lo más importante de la vida, pues bueno, miremos por qué yo estoy parada frente a este fenómeno de esta manera, y también qué hay detrás de ese fenómeno. Y eso es como el punto importante. Y lo otro es, frente a la otra pregunta que decías pues por ahí en medio de la exposición, sí, de hecho este pelado que se llamaba Anderson Arboleda, a él lo atacaron la policía pues en un lugar que se llama Puerto Tejada, en Cauca, el 19, o sea, fue incluso antes de lo de George Floyd. Lo atacaron, le dieron un poco de palazos en la cabeza y de bolillazos, y él murió el 22, hospitalizado. Ya, entonces es curioso porque este caso estuvo en el silencio. Eh, Dame un segundo. Ah, ya. En este caso hubo un silencio que no dejó de existir hasta que se volvió viral la noticia de George Floyd, que eso me parece bien, bien curioso. Ahora, eso ya, como para comentar lo que decía Pau. Yo qué línea narrativa propongo hoy? Propongo una línea de hacer paralelos. ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención que estemos en una sociedad en la que habemos un montón de personas que se vinculan a diferentes colectividades, diferentes movimientos sociales, y que se arrogan el título de somos la generación de, qué sé yo, la generación sin miedo, somos la generación de la información, somos la generación de... y un montón de vainas, pero en la misma semana matan y se vuelven, pues como decía Pau, eso pasa todo el tiempo matan personas y personas negras y de todos los otros colores, pero se volvió viral este asunto, y unos días después Elon Musk lanza el SpaceX, ¿cierto? En lo que se nombra como la primera misión espacial privada, que yo ya ahí entro chocando un poco, porque pensémonos, por ejemplo, esto para que busquemos un poquito en también lo que nos proponía Pau sobre los medios de comunicación y lo que nos llega al público, y eso que el gobierno está acostumbrado a nombrar como lo público, ¿cierto? Pues no, todas las misiones espaciales han sido privadas. El hecho de que sea algo que tenga alguna veeduría por parte de entes gubernamentales no hace que sea público, porque solamente entran ciertas personas que tienen la autorización a hacer parte como de estas misiones. ¿Os pareció, por ejemplo, lo que pasa aquí en Colombia y en Medellín, en Antioquia, con las empresas públicas? Pues claro, todos tenemos alguna relación con eso, pero eso no es de todos, y todos de alguna manera tenemos que pagar por un servicio que es público. Entonces, como que bueno, eso no es parte de lo que se nombraría en términos tradicionales como la res communis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este hecho puntual de Elon Musk y el SpaceX? Pues sucede que, a diferencia de lo que sucedió con George Floyd, no despertó tanto revuelo. Claro, la comunidad geek y los que tienen ese proyecto humano desde lo robótico, de lo futurista, desde la física, pues sí se emocionaron mucho, y sobre todo porque pues, a los trajes que utilizaron estos dos astronautas, que eran Douglas Harley y Robert Bacon, creo, pues no les faltaba sino ponerle un par de colorcitos, ya que de cuenta los Avengers en Endgame, ¿no? O sea, una cosa pues, también desde lo mediático brutalísima para generar marketing. Y que claro, Elon Musk es un gran pensador, pero es sobre todo un gran comerciante y un gran hombre del capital y de la industria. Ahora, ¿por qué traigo este primer paralelo? Porque
desde hace mucho tiempo, y también atendiendo pues como a estas preguntas que nos hacía Pau y que son las preguntas que nos hacemos para el conversatorio en general, de por qué parece que nos importa más lo que sucedía afuera, yo hasta hace un tiempo había identificado que siempre nos vinculamos, por ejemplo, lo que pasa no afuera, sino específicamente en ciertos países como Estados Unidos, porque yo ahí sí soy taxativo, y es que pues si yo ahorita pregunto qué está pasando en Nigeria, qué está pasando en Oman, qué está pasando en Mauritania, eso es afuera de nuestro país, pero no tenemos ni forra idea de qué está pasando por allá. Claro, es porque tenemos una relación cercana con Estados Unidos, más allá de que tengan una serie de poderes mediáticos, también es la relación que hemos forjado pues, con ese territorio. Total, que hasta hace muy poco yo había pensado que eso se debía a que ellos proponían un ideal de vida superior y que por eso siempre buscábamos lo que estaba en esos países que mostraban un modelo de vida pues, que resulta más satisfactorio dentro de una serie de convenciones de lo que es el placer, de lo que es el disfrute, de lo que es el éxito, de lo que es el triunfo. Pero cuando veo que no, cuando veo que la gente se siguió enfocando más en la parte catastrófica, en la parte de la indignación, me cuestionó muchísimo, eh, porque me tumba como ese esquema o ese imaginario de que nos vinculamos a través netamente de lo positivo, y me dije, no, me parece que de hecho, hoy por hoy nos podemos vincular, nos estamos vinculando más a través del malestar. Sí, que antes no se podía, porque como decía recién, el hecho de que podamos intercambiar información de esta manera, es que nosotros porque pues la mayoría crecimos con esto, pues tenemos entre veintitantos y treinta y pico de años y crecimos como con esto y nos parece que el mundo ha sido siempre internet, pero no. Pues de hecho muchos de nosotros, estoy seguro, que hasta los 12 o 13 años no tuvimos acceso a un computador, acceso a internet, ¿cierto? A pesar de que hayamos sido supuestamente una generación de la informática y de las TICs. Ahora, me pareció interesante, me pareció que tenía algún valor hacer como un recorrido histórico en términos de paralelos. ¿Por qué? Porque en los años 60 sucedieron dos cosas fundamentales, ¿cierto? Que tienen toda la relación con esto. Es decir, en el año 66 se funda ese movimiento de las Black Panther, ¿sí? ¿A través de qué? De una serie de luchas pues, que venían dándose en varias ciudades, sobre todo en Oakland, en Nueva Orleans, en fin, que fue donde se empezaron desde el siglo XIX a gestar todas las luchas fuertes de las comunidades negras en Estados Unidos. Aquí este tema explota, ¿cierto? Y se quedan las Black Panthers. Y luego, solamente 3 años después, en el 69, es la llegada del Apolo 11 a la Luna. Si ven, y es muy curioso, claro, ahí pasaron varios años, aquí solamente pasó una semana, pero yo eso como harían los estadistas, lo extrapolo a través de los tiempos que vivimos hoy, que vivimos el más puro aceleracionismo. Entonces esos 4 años pueden ser los mismos 5 días que pasaron acá. Ahora, en ese momento, también lo que pasó, a pesar de que no tuviéramos, digamos, esta gran capacidad de vincularnos o de compartir información a través de las redes sociales, se dieron varios otros hechos importantes. Por ejemplo, aquí en Colombia, en el año 66, eh, se, se vio el gobierno, ¿cómo se llamaba este man? Denme un segundo, por aquí lo tengo, lo voy a buscar, que es importante. Ah, sí, Carlos Lleras Restrepo. ¿Quién fue Carlos Lleras Restrepo? Pues fue un presidente bastante fuerte del Partido Liberal en Colombia, al que se opuso todo el movimiento conservador, y era aquel man lo que estaba haciendo era justamente descentralizar poderes. A este man le debemos toda esa hiperinstitucionalización, todo ese exceso de burocracia que hoy vivimos los colombianos para hacer cualquier trámite, ¿cierto? Mientras tanto, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos se dio lo que fue la Green Revolution, a la que nadie le prestó atención, ni siquiera los hippies, que fue el asunto que hoy dio paso a cosas como Monsanto, que es toda la transformación de los alimentos, tanto cárnicos como vegetales, y que se convierte hoy por hoy en una explotación en diferentes partes de España, y sobre todo en la India, de poblaciones inmensas de campesinos que se suicidan, póngale usted 2.000 campesinos al año, 10.000 campesinos al año, a partir de un asunto que se dio en ese tiempo y al que nadie le paró bolas. ¿Por qué? Pues porque estábamos muy emocionados y muy emocionados con la llegada del hombre a la luna. También mientras que el hombre llegaba a la luna y se festejaba eso, aquí en Colombia, sobre todo en el Valle del Cauca, estaban matando indígenas y campesinos de la forma más miedosa
que había, póngale usted, desde la enmienda, desde la encomienda, perdón, y eso dio a que en el año 71, solamente 2 años después, se fundara lo que se nombra hoy todavía como el Cabildo Regional Indígena del Cauca, ¿cierto? Y que ese Cabildo Regional Indígena del Cauca se metió en una cantidad de peleas impresionantes que se trasladaron luego a la zona Caribe, ¿cierto? Y también al Santander, y que se convirtió bueno, en la gran lucha campesina que todavía indígena que todavía se sigue teniendo, ¿cierto? Y que es muy curioso porque en las últimas protestas que se venían dando el año pasado, hubo todo un resurgir de estas luchas campesinas e indígenas y se volvieron las protagonistas y los protagonistas de las protestas a través de lo que se nombró como la primera línea. No sé, pues para que entremos a hablar un poquito de este tema de las protestas. Y bueno, voy a terminar con una parte en la que ya introduzco como todas estas preguntas, este sí lo voy a leer, y que la idea con esto que voy a compartir es que nos hagamos eso. Y todo lo que compartir es eso. Hay un montón de cosas que están pasando todo el tiempo. Todo el tiempo suceden fenómenos y entonces al final vamos a tratar de entender por qué motivo le prestamos más atención a unos que a otros. Entonces, bien, leo. Por otra parte, en 1969 tuvieron lugar la fundación del Parque Nacional Tayrona como reserva y sitio turístico y el acuerdo de Cartagena con el que se fundó la Comunidad Andina, constituida por Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, una entidad que tenía como fin el potenciar el desarrollo a través de la reducción de la desigualdad, fomentar el trabajo cooperativo de los países aliados y la solidaridad, algo que a mi parecer es bastante más importante que la llegada de Neil Armstrong y de Edwin F. Aldrin a la Luna. No sé ustedes, a mí me parece mucho más importante lo del Tayrona y que se conforme una entidad internacional a que lleguen gringos a la Luna, pero bien. No obstante, todos los ojos se enfocaron en dicho proceso y a partir de eso el cine del mundo retornó a Georges Méliès, que es el gran padre de la ciencia ficción en el cine, y a la fantasía de conquistar otros planetas. Asimismo, en el año 1977, mientras George Lucas y Steven Spielberg deslumbraban a todos con la primera entrega de Star Wars y Encuentro de la tercera fase respectivamente, Luis Ospina y Carlos Mayolo en Cali, Colombia, se abrieron al mundo con Agarrando Pueblo, un falso documental en el que se mostraba la pornomiseria de manera ominosa para incomodar y despertar a la audiencia las aversiones necesarias para que comprendieran que eso era basura. Y era más basura todavía el hecho de que ante la cinta se diera la posibilidad de algunos galardones que no tenían en cuenta su naturaleza ni su propósito. Estas y otras cintas dieron cabida a un fenómeno llamado Callywood, que permitió abrir otra puerta al cine colombiano, que lastimosamente murió, luego en manos de Dago García, Harold Trompetero, y que dio como un respirito a ese aire del cine muy agringado que venían dando otros cineastas colombianos como Lisandro Duque. En fin, no es que los hechos de otros países no tengan valor, claro, lo tienen, pero es necesario hacerse la pregunta, ¿por qué existe esa tendencia a darle más importancia a las cosas que suceden en otros países, mientras que las situaciones que nos acontecen parecen perderse en el paisaje de lo cotidiano? Y en segundo lugar, ¿cómo afectan estos hechos, como el asesinato de George Floyd o de Anderson Arboleda, o las masacres indígenas, por ejemplo, en la construcción de identidad de quienes habitan un territorio? Listo, vuelvo a lo mismo que decía hace un momento. Eso, para mí la pregunta tiene una falacia de entrada. O sea, el hecho de que, y que fue lo que mencioné iniciando mi intervención, que pensemos que lo que nos importa de lo de afuera es un pajazo mental, es una falacia. A nosotros no nos importa más lo que está afuera, ¿cierto? Lo que sucede es que hay unas relaciones y unos territorios que tienen más capacidad. Pero en serio, vuelvo y les hago la pregunta. Si yo les digo a ustedes, cuéntenme qué está sucediendo en este momento o qué sucedió en los años 60 en Malta, en El Salvador, en Paraguay, en Micronesia, no sabemos. Pues yo al menos no sé, tendría que ir a buscar, a googlear bastante y darme cuenta. Y supongo que la mayoría pues le sucede lo mismo. ¿Cómo lo veo yo? Y aquí ya me pongo a poner también en mi lugar de geek y amante de los videojuegos. Para mí, países como Estados Unidos es lo que en los videojuegos se nombra como el camper, ¿no? Que es una criatura fastidiosa que está por ahí, que mientras los demás nos esforzamos muchas horas tratando de ganar en el campo de batalla, ellos van y se hacen el golpe de gracia y se quedan con toda la gloria. Y además es súper complicado porque aunque es una jugada que todos odiamos, que nos parece farsaria y decepcionante, el sistema que es producido por estos mismos países potencia, ejemplo Estados Unidos, aunque hay otros, les da los puntos, porque aunque es fastidioso y es grotesco, es legítimo. Y ese sistema de puntos
les da acceso a una serie de recursos y esos recursos se convierten en credibilidad y esa credibilidad se convierte en poder. Voy a parar por ahí para ver, pues para dar lugar a Pau y también mirar si alguien quiere comentar algo respecto a todo este mar de datos curiosos. Sí, recuerden que también pues la invitación es que si tienen algún aporte, pregunta o demás, pues también bienvenidos son siempre. Bueno, yo aquí quiero vincular con algo muy interesante lo que menciona Gabriel y es como ese control o esa manipulación, pues cierto, de lo mediático. Como lo decía, pues Estados Unidos ha sido una gran influencia en muchos países latinoamericanos, bueno, hablándolo específicamente pues como en Colombia, y por eso hacemos pues como ese vínculo, ¿cierto? Como, como esa entrada de ellos hacia nosotros, pues por lo que Gabriel decía, ¿cierto? Lo vemos como tiene un modelo pues como de vida superior y demás. E incluso digámoslo, nos desentendemos de nuestros propios fenómenos por ir a entenderlo de ellos. Yo quiero tomar pues como esta idea porque me parece que da entrada a lo que les había dicho que iba a pausar para seguir respondiendo esta pregunta de por qué no da más tendencia a la importancia a otros aspectos, y es con el concepto de lo biopolítico de Michel Foucault. Eh, yo deseo pues como retomarlo desde ahí, esa idea de lo biopolítico, porque comentaba que sabemos pues que hay un grupo de poder que establece una verdad. Es una verdad que no es absoluta, pero que para muchos pues se torna como tal, ¿cierto? Tanto a nivel individual como en poblaciones. Esa verdad siempre es vista pues como un saber, ¿cierto? Que dicho grupo comparte y define como tal. Y estos saberes o discursos son entonces también un producto de determinadas condiciones que a su vez estas condiciones generan prácticas sociales. Tanto estas pues como esa dicha verdad, ese saber determinado como tal, se tienden a definir por su opuesto. Entonces, digamos, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo normal y lo patológico. Estas verdades establecidas con tanta fuerza se logran entonces por medio del poder que se ejerce en el entramado social. Y actualmente, como menciona Foucault en su libro Microfísica del Saber, hay un control en esos ejercicios de saber, que también se perpetúa por el capitalismo, ¿cierto? El capitalismo pues tiene una idea y en este caso también el control de los ejercicios del saber, que es entonces seducir a las personas, generando así consumo y hedonismo. Y se continúa fortaleciendo ya gracias al uso de la tecnología, ¿cierto? A esa expansión rápida e instantánea de la información que la tecnología ofrece. Entonces, ahora bien, varios países potencia, como lo es Estados Unidos, han logrado la emancipación de su verdad, seduciendo para que esos otros por fuera de su territorio también sientan esa necesidad de consumo ante sus ideas, sus discursos, su saber, su verdad, cumpliendo entonces la función de la biopolítica, de adecuarse a la producción capitalista y del control sobre la vida individual y masiva, que es lo que les mencionaba a nivel de poblaciones. Dicho entonces, pues como lo anterior, el impacto mundial de muchas noticias acerca de este país, de Estados Unidos, es un control mediático de la información, ¿cierto? Donde se permean todas estas ideas capitalistas y generan un control masivo de tanto de ideas como de acciones que impactan de manera tal que vemos a este país como el centro del mundo, tal y como ellos quieren verse, como nos lo han transmitido muchas cosas, incluso en las mismas películas, ¿cierto? Donde Estados Unidos, sobre todo en películas que quieren mostrar acontecimientos históricos que han sido importantes, que ellos siempre han sido los héroes. Pero pues igual como mi idea desde el comienzo es tratar de no criticar solo desde el ámbito negativo o maligno de las cosas, vamos a tratar de ver entonces el lado positivo de esto. Y volvamos a de que entonces esta manipulación mediática, digamos, permita que se genere entonces una conciencia colectiva más nacional. ¿Desde qué parte? Desde que nuestros propios ámbitos y comunidades tomen a esto como un ejemplo, ¿cierto? Para hacer conocer
esos hechos que también nos aborrecen en nuestro propio contexto y que deben cambiarse al beneficio no solo de una población en la comunidad, sino incluso a lo largo, a nivel de todo un país, que nos incluye pues absolutamente a todos, y podamos entonces reaccionar, ¿cierto? Con base a esas cosas, listo. Entonces empezó el caso de Floyd aquí en Estados Unidos, porque ya dijimos pues el impacto que Estados Unidos tiene por diferentes razones, pero entonces ya que nosotros también queremos viralizar y queremos tratar de sobresaltar qué son esos casos que también están aconteciendo en nuestros contextos, en nuestro país, como fue con el caso de Anderson. Entonces, que no se quede así en algo momentáneo, que siga su curso, que sigamos apoyando y que incluso nos empapemos un poco más del tema para reconocer que estos grupos afrocolombianos también han buscado y han luchado muchas cosas. Si tú te acercas por decir a una alcaldía, por lo general, ellos tienen programas en la parte social donde tratan de apoyar a estos grupos, pero muy poco sabemos de eso. O sea, yo me vine a enterar bien de lo que muchos trataban de hacer cuando tuve alguna vez la oportunidad de hacer mis prácticas en el último semestre de mi carrera en la alcaldía de Itagüí. Y ahí pude ver los programas que tenían ellos como para el apoyo de estas comunidades afrocolombianas y sin embargo pues no eran muy conocidas. Entonces es como que bueno, empoderémonos de la misma forma de lo que se empoderaron, por ejemplo, estos movimientos como el Black Lives Matter. Eh, y aquí yo quiero entonces dar comienzo a la última pregunta que nos acontece en el día de hoy y que va de la mano pues en parte de varias cosas que nos comparte lo biopolítico, ¿cierto? Y es cómo toda esta situación, como todos estos hechos, como el caso de Floyd, los casos pues, de violencia que podamos encontrar en el Chocó, La Guajira, atentados y discriminación contra comunidades indígenas, afrodescendientes y demás, sea acá en Estados Unidos, sea en Colombia, sea en, no sé, en Francia, en China, en todas las situaciones que se ven en todas partes del mundo, porque vuelvo, creo que Gabriel también lo mencionó, lo repito otra vez, eso pasa en muchas partes, aunque no nos demos cuenta, ¿cierto? Cómo todo eso afecta en la construcción de identidad en quienes habitan un territorio y o hacen parte de una determinada comunidad. Recordemos entonces que la biopolítica se basa en una ideología que requiere el control del cuerpo, ¿cierto? Del individuo en todas sus dimensiones, pero específicamente desde el cuerpo, donde las diferentes relaciones pues del poder que se suscitan dentro de un grupo social o los micropoderes que nacen en este último, en el grupo social, producen sujetos y subjetividades. Esto también pues lo menciona Foucault en el nuevo libro de Microfísica del Saber. Los sujetos son entonces producidos bajo una identidad, un reconocimiento ante no solamente una forma de ser o personalidad del individuo, sino también una manera de ser, estar y moverse en el mundo. Y adicionalmente está permeado por las prácticas sociales que acontecen en su territorio, a su vez por su lenguaje, el discurso y la cultura que posee y forja en sí mismo el sujeto una subjetividad que se vuelve parte de su identidad, aquello en lo que me reconozco, me afirmo e incluso lo defiendo, ¿cierto? Que son mis pensamientos e ideologías desde dichas prácticas sociales. Pero hay algo que podemos pasar por alto si tenemos en cuenta que a su vez que no podemos, perdón, pasar por alto, si tenemos en cuenta pues que a su vez la biopolítica busca la autorregulación de los sujetos y un control sobre la vida individual y poblaciones, pues como lo mencioné anteriormente. Y que además el capitalismo constantemente permea en el entramado social, haciendo que incluso pues el individuo no tenga ningún papel en la toma de decisiones, y no solamente del mercado, sino sociales, que es lo que más importa aquí. Entonces, a mí me surgían pues como unas preguntas reflexivas. ¿Qué sucede con esa identidad? O sea, hay incluso un control en la formación de estas o en situaciones como estas, como es en el caso de Floyd, los juegos del poder toman una ventaja para continuar ejerciendo el control y no ceder ante la resistencia, sino ser ellos quienes impongan la resistencia.
Foucault mencionaba algo muy interesante cuando habla de la llegada pues del neoliberalismo y demás, con las ideas pues como de la mano invisible del mercado, que también lo decía ahorita, pues como ese capitalismo pues como que permea el entramado social, y es que él veía que había una exclusión progresiva de los indigentes, por ejemplo, a los que se les niega una identidad, pero esto también se ha visto en otras poblaciones, hacia otras personas, como lo ha pasado bien a lo largo de la historia con las comunidades afros pues, de todo el mundo, que digamos que también se les ha negado esa identidad, ¿cierto? Todos sabemos que desde la época pues de la esclavitud, que viene desde los romanos y mucho más antes, eran considerados como objetos, fueron considerados como seres sin alma, más adelante simplemente eran sirvientes, eran maltratados, eran como negados pues como a una existencia, al menos a una existencia pues como digna, donde fueran tratados como iguales y hubiera ese reconocimiento de su identidad, a su historia, a su cultura, a su vida, a su territorio que fue y sigue siendo compartido con otros. Y bueno, pues igual yo creo que esto es algo en lo que no creo que tengamos pues como que detenernos mucho históricamente, porque sería pues como repetir lo mismo y algo que por mero conocimiento pues básico sabemos, ¿cierto? Que ha pasado incluso también con otro tipo pues de poblaciones y razas a nivel histórico, con los mestizos, los latinos. Es más o menos como en sí algo muy similar, pero sabemos que en toda la historia de los afrodescendientes pues ha sido un camino muy arduo y muy largo en toda esa lucha por la identidad y que hoy en día continúa. El poder entonces, pues que digamos tiene el gobierno, que puede controlar los medios para controlar las personas y que por ende controla los cuerpos, nos vende pues como ideas que en ocasiones distorsionan la realidad con la economía capitalista de su mano para cumplir su funcionamiento y bajo el conjunto de las tecnologías, entonces ellos clasifican aptitudes y capacidades de la población. Y recordemos que además que las prácticas sociales definen algo por supuesto que lo mencionábamos ahora. Entonces esas dos dimensiones han afectado negativamente la construcción de identidad de muchas comunidades desde la clasificación de aptitudes o capacidades desde una perspectiva negativa por sus definiciones opuestas. Entonces, han llegado a catalogar estas comunidades desde el opuesto negativo muchas aptitudes y características como son analfabetas o son ignorantes, son violentos, son echados a perder o no valen la pena, seres indeterminados, invisibles, solo sirven para esto y no para aquello, etcétera. Probablemente entonces para una persona que ha crecido en un espacio donde precisamente ha sido víctima de estas definiciones y estas clasificaciones y su construcción de identidad sea muy diferente a la que tenga una persona la cual no ha sido expuesta o tan expuesta pues a estas situaciones y estas definiciones de opuesto, ¿cierto? O que precisamente haya recibido unas definiciones opuestas positivas, digamos, donde realmente se hayan visto, ¿cierto? Los buenos frutos como estas luchas incesables por los derechos y la igualdad, o que haya crecido al menos en un ambiente pues como de fundado en el respeto o la tolerancia y la aceptación del otro. Entonces ya se va a ver afectado por esos opuestos positivos, como que todas las vidas importan, todos somos buenos en algo, todos valen la pena para algo, tú vales la pena para esto, o eres inteligente, eres capaz, tu cultura vale, etcétera. Entonces esa es como una influencia muy grande y aquí me quiero detener nuevamente porque también a la hora de responder a esta segunda pregunta, después de haber respondido como a la primera, de la tendencia pues que le damos a otras noticias, pero ya con lo de la identidad, hay otra idea pues como que tengo, además de esto, de la biopolítica en cuanto a esa construcción de identidad, para que escuchemos pues ya a Gabriel. Wow. Me parece varias cosas. Quisiera preguntarle a la gente como, ¿realmente todos valemos la pena? Pues realmente todos tenemos algo que aportar. Desde la gente que está aquí, Diana, Ángel, Suri, Juliana, Juliana, ¿creen que esa frase de que todas y todos tenemos algo que decir y que aportar? Me parece importante, como que pensemos en eso. Me parecía chévere que alguien diera su opinión y que habláramos en torno a eso. Voy a dar como un momentico a ver si alguien se anima. Así sea que diga que sí o no y luego seguimos tomando jugo de ardilla.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al poco de ardilla. Eso parecía una ardilla ahí. Es una gallina. Bueno, pues sí, pero eso porque es que todo lo que viene diciendo Pau me remite mucho a esa idea de lo que es lo políticamente correcto, ¿no? Que son como pues, una serie de convenciones sociales que se establecen. Entonces, claro, hace algunos años, eh, incluso por ejemplo aquí en Colombia, hace poco, alrededor de un siglo, todavía había negreros y gente que explotaba negros. Pues todavía hoy, por ejemplo, los escándalos que ha habido, no recuerdo en qué parte de España, porque están llevando personas de diferentes partes del mundo y las ponen a trabajar por cosas como 3 euros al mes. Eso es esclavitud, eso es explotación, ¿cierto? Y tiene unas justificaciones. Dentro del grupo que hace eso, hay unas convenciones del discurso que lo hacen políticamente correcto. Así como, por ejemplo, hace unos años, pues era políticamente bien visto que los niños no tuvieran ni voz, ni voto, ni participación, y simplemente fueran hombres pequeños esperando a ser adultos para iniciarse en la vida productiva, y eso era pues lo políticamente correcto. Lo mismo sucede con el voto de la mujer, con este tema, pues antes, por ejemplo, ahorita, entonces, todo el mundo, si usted le dice a alguien, vamos a hacer que personas negras vayan en un buses distintos a las personas blancas, la gente se escandaliza, porque eso del apartheid ya pues pasó, fue abolido y era una cuestión racista, pero hoy cuando se plantea la posibilidad de que hombres y mujeres vayan en buses distintos, en horarios distintos, en vagones distintos del metro, la gente como que al menos entra al debate, unos dicen que es una estupidez, otros dicen que sí funciona, pero entonces el tema ahí está directamente relacionado con lo políticamente correcto, con el tema del cuerpo que mencionaba Pau, y ya ahí vuelvo también a mi diáspora de los videojuegos para decir como que claro, o sea, ahorita yo hablaba de unos personajes que son como como Pablo mencionaba, como los Big Master, aquí yo diría los maestros del juego, ¿cierto? Los Game Master. ¿Qué sucede en los videojuegos? Por ejemplo, en los juegos online. El juego existe. Hay algún gran creador, hágase cuenta que son Dios o que son los dioses, pero que simplemente crean el juego y ponen ahí unas dinámicas del juego. Pero hay unos sujetos que están debajo de ese gran creador que son los maestros de juego. Y básicamente cada maestro de juego puede crear sus dinámicas. Entonces, nosotros estamos en un juego que se llama Existir, ¿cierto? Sobre un servidor que se llama Planeta Tierra. Es más o menos como nuestra condición. Hay unos grandes maestros de juego que son que son estos grandes países, las grandes potencias que se crean cosas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos los tratados internacionales. Ahora, en el fondo, aunque muchos jugadores digan o digamos, a mí solo me interesa recolectar flores o solo me interesa el jugar contra adversarios débiles, en el fondo todos quisiéramos poder tener ese poder, en el fondo todos fantaseamos con ser un gran maestro del juego. ¿Por qué? Un poco por lo que mencionaba ahorita de esa credibilidad y ese poder. ¿Y cuál es el poder? El poder que vos obtenés por ser maestro del juego es que vos podés crear los sistemas de puntajes y las recompensas. Es decir, tiene mucho que ver el que en los años 60, 70 y 80 las grandes potencias hubieran trazado unos propósitos para la humanidad con que el tema de Caliwood, con que el tema del acuerdo de Cartagena, pues no tuviera mucho valor. Incluso porque para quienes han jugado videojuegos o los que han hecho deportes o los que quienes se hayan sumergido en cualquier propósito, qué sé yo, laboral, profesional, uno no puede simplemente acumular puntos y logros, ¿sí? Y luego cambiarlos por lo que se le dé la gana, no. O sea, cuando tú, por ejemplo, entonces hiciste el pregrado, la maestría, el doctorado, esos logros que tienes y esos puntos que obtuviste, son recursos, vas a tener que cambiarlos por lo que el sistema de juego te ofrece. ¿Sí? Eso. Entonces, por ejemplo, vos puedes tener un postdoctorado en administración de cohetes, cualquier estupidez, y igual vas a tener que jugar con eso, con lo que te ofrezca el sistema, o simplemente no tener ninguna recompensa. Entonces, porque preferimos a veces el prestarle más atención a las cosas que suceden afuera? Pues una de las primeras hipótesis que yo tengo es porque
no somos los maestros del juego, entonces nuestros logros no son significativos para los objetivos que trazan esos maestros del juego, que serían los grandes países potencia, que tienen los medios de producción, los medios de comunicación, ¿cierto? Y tienen los discursos y tienen el respaldo de todos los discursos para imponerse en el resto del mundo. Entonces, claro, nosotros tuvimos nuestras glorias y nuestras desdichas como territorio nacional, como barrio, como familia, pero esos logros y esas desdichas no están consideradas dentro del gran juego, ¿sí? No están consideradas dentro de los propósitos del juego. Voy a leer un comentario y continúo aquí. Ángel de los Ríos comenta, yo creo que todas las vidas importan, o todos somos importantes subjetivamente, algunos más que otros. Eso depende de los intereses individuales, de lo que me puede aportar la otra persona a mi vida personal, social, académica, entre otros. Pero puede que esa persona, que no tiene tanto valor para mí, para otra persona o en otro sector, pueda ser un pilar importante o vital. De acuerdo, sí, y de hecho, eso que dice Ángel me evoca algo que he traído en varias ocasiones y esa idea del bien y el mal. Entonces, lo que yo considero pues bueno, o malo, o inútil, o importante, o pertinente, tiene que ver netamente con mis propósitos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y dónde se vuelve complejo este asunto? Cuando, y la pregunta que yo hacía era también tratando pues de invocar a ver desde nuestras afinidades con ciertos movimientos, ciertas colectividades que consideramos inútil o que no. Por ejemplo, yo una vez estuve en un taller de un colectivo feminista para aprender a acompañar procesos de aborto con pastillas y habíamos varios hombres y era muy curioso que las mujeres, algunas mujeres feministas radicales, todo el tiempo atacaban, decían los hombres no sirven para nada, no tienen por qué estar aquí, los hombres ya no necesitamos sus penes y ta, 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 ta. Y entonces para ese movimiento, por ejemplo, el hombre es inútil. ¿Por qué? Porque va en contra de su proyecto humano. Y cuando eso ya no se traslada solamente a colectivos o grupos sociales, sino por ejemplo a un país, entonces es lo que sucede. Entonces es donde aparece que hay un montón, hay una gran parte de la población que pasamos a ser inútiles o irrelevantes para los grandes propósitos o intereses que tiene esa persona que ya, como cuando uno registra una empresa, que usted le da una personalidad jurídica, un Estado es una persona jurídica. Y es curioso porque se le da como el fuero de un individuo. Entonces un país viene a ser un individuo, sobre todo por aquello de, pues, de la democracia representativa o incluso de la dictadura, es solamente un individuo el que tiene la voz final de manera representativa sobre un territorio. Entonces a eso quería llegar como con la pregunta y me parece chévere la respuesta que da Ángel porque apunta a eso. Es decir, el que una persona sea inútil o que, sea, o que tenga algo que aportar o no tenga que aportar va a depender siempre de el lugar en el que estemos. Puede ser que, por ejemplo, a mí me lo han dicho varias veces, como que si vos hubieras nacido en otro país, como con las cosas que decís y pensás, pues tal vez irías mejor. Yo no sé, tampoco tengo garantía, pero sé que en este país es complejo y por eso mucha gente se va de este país, ¿cierto? A buscar como otras posibilidades. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto de los juegos de video con esa pregunta inicial, ¿cierto? Que es la que también para allá luego darle paso a la segunda. Pues sucede que en ese proceso de diferenciación, identificación e identificación que se da para la construcción de una identidad, bien, tiene que haber siempre una ruptura con el sistema endógeno, es decir, con lo que yo llevo adentro. Nosotros, de alguna manera, primero tomamos conciencia de nuestro cuerpo y nuestra mente como las instancias separadas. ¿Sí? En un momento de la vida nos damos cuenta de que, que podemos pensar, pero que no es necesariamente lo que pensamos es lo que atraviesa nuestro cuerpo. Separamos mente de cuerpo, ¿cierto? Y luego, gracias a eso, nos empezamos a diferenciar de otros cuerpos, ¿sí? Los niños y algunos animales con cierto nivel de conciencia, ¿cierto? De leer la realidad, se diferencian de otros cuerpos. Y más adelante tomamos conciencia de nuestra propia conciencia, que eso ya es un paso brutal, tomar conciencia de nuestra propia conciencia. Y eso nos lleva a diferenciarnos de otras conciencias, de otros caracteres y otros tipos de personas. Y estoy seguro que todas y todos hemos tenido, por ejemplo, momentos de la vida en que decimos que chocamos con cosas de la familia, rompemos con costumbres de nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos. Luego eso pasa, por ejemplo, en el colegio, en la universidad o en el trabajo, ¿cierto? Entonces, como que algunas de esas cosas se van moldeando, otras se van quitando, otras se van poniendo, y eso nos va dando pues como unos rasgos de identidad específicos, que es muy curioso la palabra identidad, porque es algo que
al mismo tiempo busca definirnos como individuos, pero en ese proceso lo que hace es acercarnos todo el tiempo a otros lugares comunes. Entonces, la identidad viene a ser una construcción de finalidad individual, pero que está netamente dada a partir del encuentro con la otra edad, que eso me parece interesante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, nosotros, o al menos es una experiencia personal, cuando yo estaba en el colegio, era pues muy caprichoso y entonces me encantaba ir a las casas de mis amigos porque uno pensaba que los amigos tenían una vida perfecta. Claro, uno iba y le daban comida rica y lo atendían súper bien, uno llegaba a la casa y era la misma comida y uno como que jartera y estaban los regaños y la cantaleta y uno se hacía la idea de que esta gente vivía en la perfección, sin saber que a los amigos de uno igual les daban palos, los humillaban, los castigaban, los castraban, ¿cierto? Eso mismo que sucede con nuestros amiguitos es lo que sucede con los países. Claro, esa costumbre de que nos atienden bien hasta que ya la mamá del mejor amigo toma suficiente confianza para que ya no le importe cuando lleguemos y ya ni nos saluda, sino que simplemente se queda fumando en el balcón o se queda acostada en la cama, cuando antes se paraba para atendernos, ya no sucede. ¿Por qué? Porque es una costumbre de mostrarse bien para venderse. Eso mismo hacen todos los territorios como individuos. Pues es que ningún territorio va a estar mostrando lo que le desfavorece delante de los otros, ¿cierto? Ahora, ¿por qué nosotros, por ejemplo, en Colombia dudamos tanto, y creo que pasa en todos los países, dudamos un montón de nuestros propios medios de comunicación, los acusamos de ser falsarios, de estar comprados, de sernos vendidos, pero no nos permitimos ese mismo escepticismo con los medios internacionales? Frente a eso yo propondría como eh, que tratemos de ver entonces, por ejemplo, los canales nacionales, qué es lo que exportan, ¿cierto? ¿Qué es lo que venden y qué es lo que nos entregan a nosotros? Estoy seguro que la mayoría de gente que ve cosas, o al menos desde los canales de televisión tradicionales, afuera del país, a Colombia la conciben como una tierra, entonces baile, comedia, naturaleza exuberante, drogas, festivales, cultura, conflicto armado, pero hay otra parte de la población y que tal vez es la que tenga acceso a una información más similar a la que tenemos nosotros y por fuera de los medios tradicionales, y es que es un país de lo absurdo. Y al convertirse en ese país de lo absurdo, resulta que nos parecemos muchísimo a los otros países, ¿cierto? Entonces, de esto retomo la idea con la que empecé esta intervención. Se me ocurre que la identificación a través de los valores positivos de la cultura no es nada si se le compara con la identificación que hay con respecto al lado oscuro de la sociedad. Y ya aquí interrumpo un poco, pues que se vuelve cada vez más fuerte y más patente gracias a la democratización de los medios que ha permitido Internet. Esto quiero relacionarlo con lo que decía anteriormente de cómo me caló esa reacción que siguieran dándole más importancia al tema de George Floyd que al tema del SpaceX. Eso en otra época hubiera sido totalmente al revés, porque hubiéramos estado más desde los valores positivos que nos proponen los medios de comunicación tradicional, pero no, ya como tenemos esa democracia y esa participación civil e individual o particular de la información, podemos abocarnos más al malestar. Lo que yo trato de decir aquí es que en realidad no creo que nos importe más lo que sucede afuera, sencillamente nos llega más información de ciertos lugares porque esos lugares tienen el propósito de venderse, mientras que los asuntos que pasan en nuestro territorio, por ser trágicos y dolorosos, son relegados a la sombra. Bueno, también en el caso de Colombia tiene mucho que ver que esos medios de comunicación son parte de las mismas personas que de manera directa o indirecta han ejecutado o han direccionado esos hechos siniestros. Ahora, sí, nosotros como sociedad queremos saber la verdad, pero a veces saberla de tan cerca resulta intolerable o doloroso, principalmente porque no podemos hacer mayor cosa al respecto. Es decir, nosotros nos damos cuenta de que mataron a alguien, de que hubo una masacre en nuestro país y no podemos hacer nada. Entonces el hecho de que nos movilice una tragedia en Estados Unidos nos permite conectarnos con el malestar de saber que como seres humanos somos violentados. Nos recuerda que cualquiera de nosotros podría haber estado en el lugar de esa víctima que se viraliza. Es casi lo mismo, con la nada despreciable diferencia de que en este caso la impotencia se traslada a otro escenario e incluso desaparece. No es lo mismo no poder hacer nada por los más de 1000 asesinatos en nuestro país en lo ocurrido el año 2020 a no poder hacerlo por el asesinato de Floyd.
en Estados Unidos. Y tampoco es lo mismo no poder hacer nada por los muertos a raíz del COVID en Colombia que no poder hacerlo por los muertos en España, Italia, Estados Unidos o Brasil. Claro que también criticamos a nuestros mandatarios y tal vez a quienes hemos estado y siempre como al margen o en un proceso de crítica al capitalismo o al gobierno pues vigente, pretendemos o presumimos no caer tanto en estas lógicas del pensamiento, ¿cierto? De estar trasladados hacia lo externo, pero en el fondo igual estamos ahí. Y eso, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros tenemos una historia muy curiosa con los medios de comunicación. Uno de los primeros periódicos que hubo en Colombia se llamó La Bagatela y la hizo Antonio Nariño, que es uno de los grandes próceres. Y La Bagatela tenía la característica de que hablaba de cosas sin importancia, eran cosas irrelevantes, como cartas a las novias, a los novios, a los amantes, pero en el fondo lo que buscaba Antonio Nariño era filtrar información importante de cómo se estaban dando ciertos asuntos, sobre todo pues a orden de gobierno, orden puertario, etcétera, de comercio. Entonces, nosotros nos acostumbramos a consumir ese tipo de información, ¿cierto? Sin darnos cuenta de lo que había de fondo. A nosotros la información no la dan y podríamos conectar lo que está de fondo, pero estamos muy acostumbrados a quedarnos con la información que nos pasa por encima. Y por eso poco va a importar si lo dice Caracol RCN, si lo dice Facebook o si lo dice cualquier otra página que encontremos en un navegador de Internet, porque eso va a depender de nuestra afectividad frente a los objetos que se nos presentan y de nuestras intenciones, como decía Ángel, de orden particular, y que consideremos como a un sujeto, a una persona o a una cantidad de información buena, mala, relevante o impertinente. Todo esto que acabo de mencionar, que sucede con esa búsqueda de extender el malestar, es lo mismo que sucede con la culpa. No sé si lo han escuchado ustedes. Que cuando, por ejemplo, pues yo hago algo malo, entre más personas estén ahí, pues yo menos responsabilidad tengo. Entre más culpables haya, pues yo menos carga de eso tengo ahí. Entonces, ¿cómo se traslada con el malestar? O al menos para mí es algo que puede ser defendible desde lo lógico y desde lo ético y desde lo afectivo. Y es que, claro, como decía hace un momento, yo no puedo hacer nada por lo que pasa en mi país. Tampoco puedo hacer nada por lo que pasa en Brasil, Estados Unidos o en cualquier otra parte. Pero me conecta con una cantidad de malestar más grande. Y eso es una posibilidad que tenemos ahorita. Y que la tenemos ahorita después de casi 100 años de opresión del malestar, porque hace casi 100 años se empieza a fundar todo este ideal capitalista, todo este mega boom industrial, todo este tema que luego se convirtió en los 50, 60 en la sociedad del bienestar, en todo esto que tenemos hoy por hoy desde las entidades internacionales en que tenemos que ser felices, tenemos que estar bien. Entonces, claro, estamos buscando, y ahí ya termino de responder la pregunta, lo que buscamos en tener información de otros territorios no parte del hecho de que nos interese más lo que pasa en otros países y menos lo que sucede acá, sino en el hecho de que tenemos la posibilidad de conectarnos con un estadio de malestar más allá de nosotros, que podemos romper con una serie de estructuras y de asuntos endógenos para avanzar en eso que consideramos un proceso de individuación. Y es que, claro, muchos de nosotros, y por ejemplo hablo desde mi grupo de amigos y con la gente que crecí, tenemos un profundo desprecio por ejemplo, por los colombianos mismos, por nuestra propia comunidad, por nuestra propia sociedad. Nada más ahorita antes de empezar hacía un poco de chistes anticolombianos con Paola eh, a propósito de este tema del COVID. Y el tema es ese, el tema es que nosotros estamos en una pugna constante por individuarnos, por separarnos de esas cosas que nos parecen repudiables, y cuando encontramos que hay algo un malestar con que conectarnos afuera, vamos a ir a él. Entonces esa es como con lo que yo trato de responder a esa primera pregunta. Bueno, Gao, yo pienso que parte de lo que te dijiste también abre mucho paso a la segunda pues pregunta que yo ya había pues dado como a una respuesta inicial de los procesos pues como de identidad, ¿cierto? De cómo afectan o no la construcción de identidad. Y yo pienso que también hay un juego, en ese juego de identificación de cómo nosotros nos identificamos con lo que pasa en otros países por situaciones que son similares precisamente o que antes queremos es utilizarlos para, digámoslo,
voltear la mirada, ¿cierto? A lo que nos está aconteciendo, es por esos juegos de situaciones que empieza pues como a afectarse la identidad. A ver, me explico mejor, como por ejemplo, hay personas que se sienten identificadas ante eso que pasa de la afuera porque son situaciones similares, ¿cierto? Entonces eso también me duele porque en mi país también sucede, pero como decía Gabriel, como yo tengo menos posibilidades de hacer algo en mi país que en ese otro país, por lo menos pues me veo como una luz de indignarme allá y expresar todo lo que yo estoy sintiendo por mi propia impotencia de lo que no puedo hacer en mi propio país con ese otro que le está sucediendo algo similar y que yo ya sé lo que es pasar por eso. O está el otro lado, la otra cara de la moneda que es precisamente como, ah, yo quiero hacer de la vista gorda porque no quiero atender esos asuntos que me son desagradables, porque no sé cómo atenderlos, no sé cómo lidiar con ellos y por lo que decía, pues venimos acostumbrados a que se nos da igual la información, pero muchas veces no la vemos, no estamos como en ese proceso de análisis y de conectar una cosa con la otra y fácilmente olvidamos las cosas que son importantes porque se nos llega un río de información de otras cosas que, bueno, pasan a ser irrelevantes, pero por ese control mediático, ¿cierto? Ese juego de poder, ese control de los cuerpos, hace que se resalten más y bueno, puff, eso desaparece y volteamos la cara y bueno, ya nos importa más otras cosas que lo que realmente nos debería, a lo que verdaderamente deberíamos atender en el momento, ¿cierto? Y es como que, bueno, yo estos problemas que tengo acá, volvemos a lo mismo, no puedo hacer nada por ellos y me son indignantes, entonces prefiero hacerlos a un lado porque así es más fácil pues como continuar las cosas, ¿cierto? Pero precisamente en esa forma en que nos identificamos más por un aspecto o por el otro, es como pues va afectando también esos procesos y esa construcción de subjetividades, esa construcción de identidad que va muy ligada también a la construcción de sujetos y subjetividades como pues lo hablábamos con Michel Foucault en su concepto pues como de biopolítica. Yo había comentado pues que también tenía otra idea acerca de cómo eh, todo esto podía afectar una construcción de identidad que no era solamente desde lo biopolítico con Foucault, sino que incluso la identidad se ha visto afectada por cuestiones de estética. Gabriel, por ejemplo, ahorita mencionaba algo con lo que yo también quería conectar un poquito acá esta idea de lo de la estética, y es que él decía, por ejemplo, que es muy distinto como que se concibe una idea de Estados Unidos, ¿cierto? Con sus problemáticas y demás, a cómo se puede concebir desde otros territorios, desde otros aspectos, cómo nos ven a nosotros los colombianos, a nuestro país, ¿cierto? Como que es el país pues como del clima perfecto, de todo lo bonito, con grandes cosas naturales, ¿cierto? Para destacar, el país del baile y demás, como lo mencionaba él. Y diríamos que entonces ahí va muy de mano de cuestiones de la estética, que es como el otro concepto en el que yo me basé para mirar esta construcción de identidad, ¿cierto? Entonces nosotros pasamos la atención a eso que destaca lo bueno, ¿cierto? Lo bonito, lo que pasa también con países como Estados Unidos, que entonces Estados Unidos es ese país que nos ofrece un modelo de vida superior, el sueño americano, siempre destacamos lo bonito, por lo tanto lo bonito es igual a lo estético y por eso nos logramos identificar más en ello y con Colombia pues lo que hablaba ahorita, ¿cierto? Eso es un país, el país paraíso por todos estos ambientes naturales y riquezas naturales tan bonitas que tenemos, la calidad de la gente y demás, eso es lo bonito, entonces con eso nos identificamos. Creo que pasaría entonces más a nivel subjetivo, ¿cierto? A nivel de esa construcción de identidad que cada uno de nosotros o que una comunidad específicamente hablando empieza a construir, ¿cierto? Como pasan, como por decir, digamos, estas comunidades de afrodescendientes, sean afroamericanos, afrocolombianos o demás. A ver, con el asunto de la estética muchas veces pues como que ha entrado en esta disputa de lo que es de qué es lo que verdaderamente le compete a la estética, ¿cierto? Muchas veces se le ha delegado solamente como hacia la parte de las artes o a esa comprensión, entendimiento de lo que es bello.
pero hay una autora, Katia Mandoki, que es filósofa y artista de la Ciudad de México, que Gabriel incluso fue quien me la recomendó. Ella ha comentado algo más como sobre la estética en un texto que ella tiene, que es Estética cotidiana y juegos de la cultura. Ella en este texto comenta algo sobre la estética que me dejó pensando mucho en cuanto a su papel en la construcción, pues como de identidad. Y es que ella dice que la estética se expresa de mil maneras, desde nuestra forma de vivir, desde el lenguaje, el porte, otras cosas, pero el papel primordial pues que tiene la estética en nuestra vida cotidiana se ejerce justamente en la construcción y presentación de las identidades sociales. Entonces vemos aquí que va muy de la mano pues con el tema y lo que veníamos hablando. Entonces, pues como desde este último lo podemos entender como desde las siguientes maneras, ¿cierto? La estética nos da una idea de identidad desde el concepto pues básico de lo bello, que lo cual lo podemos conjugar con la definición pues como de los opuestos que hablábamos ahora con lo de biopolítica, de los opuestos que surgen desde las prácticas sociales para la construcción de subjetividades, que vendría a ser igual a construcción de identidades. Entonces, si la estética comprende lo bello y lo opuesto a lo bello es lo feo, que no va entonces de la mano con lo puro, con lo asimétrico, lo que nos da bienestar. Todos los opuestos a esto, eh, a esa búsqueda de lo bello, hace que entonces descartemos, segreguemos, desmeritemos y o aborrezcamos algo, ¿cierto? Y por ello suceden este tipo de situaciones, como lo fue el caso de Floyd. Y la otra manera es que teniendo en cuenta pues entonces que la estética está en todo lo cotidiano, es así como permea cada instante de la vida social y cada situación. Entonces aporta esa construcción de identidad porque te da unas ideas que la nutre desde el lenguaje, como mencionaba Mandoki, el porte, la vida diaria, el territorio, el culto, la relación, etcétera. Por ello, pues como la construcción de identidades es un proceso que está atravesado pues por la cotidianidad, pero es una cotidianidad que se basa en una realidad subjetiva, ¿cierto? De ahí que las prácticas sociales y la biopolítica generen subjetividades, porque las prácticas sociales nacen en determinados territorios, por más similares que sean a otros territorios, a otras cosas que pasan, como lo que hablábamos ahorita, que entonces yo en Colombia me identifico con lo que pase aquí en Estados Unidos porque me, me recuerda a lo que también estamos viviendo, por lo que tenemos que pasar, ¿cierto? Pero siempre habrá como un algo muy propio de cada territorio, ¿cierto? Eh, que va a ser como la diferencia y lo que debe abordarse de manera distinta, porque en cada miembro perteneciente pues a esta comunidad se le confiere pues como una identidad diferente como sujeto y como población, una identidad que los representa pues en su conjunto, ¿cierto? Un ejemplo, pues como dirá por ahí más adelante, yo creo que mi compañero Gabriel, es muy diferente por decir si hay un niño blanco pues que ha crecido en un ambiente X, donde él desea ser por decir policía y va creciendo para protegerse pues como con esa idea de que los policías son para proteger personas, pero ve cómo agrede a otros porque tienen una diferente identidad, una diferente forma física y demás, ¿cierto? Que eso también pues hace parte de la identidad, ¿cierto? A algo muy diferente a que es un niño negro que ha vivido pues como en la pobreza, viendo cómo justamente estas figuras que deben de proteger antes vulnerabilizan, antes atacan y abusan a otras personas que comparten su misma identidad, ¿cierto? Entonces, acá tanto las prácticas sociales como la estética social y su influencia, pues, perdón, en lo social, entran entonces en juego para moldear una identidad que comience a construirse, pues, como en estos niños, ¿cierto? Entonces, Mandoki decía otra cosa muy importante también, es que la estética emerge de primera instancia, pues, de eso cotidiano, como lo mencioné, pues, ahorita, ¿cierto? De todas estas pequeñas cosas que podemos encontrar en esa cotidianidad y que la única estesis está en los sujetos, no en las cosas.
Entonces la entidad siempre estará en cada uno de los sujetos que toma de todos los asuntos cotidianos partes para construirla. La entidad siempre se va a ver afectada para aquellos nuevos que van llegando y a su vez albergará parte de prácticas sociales que han venido históricamente siendo parte de su presente a pesar de haberse transformado un poco, al igual pues que el mundo en sí, ¿cierto? Pero en nosotros está cambiando esas prácticas sociales que siguen siendo pues como aborrecedoras o inaceptables y negativas, por supuesto, para que no se afecte pues como de la misma manera a esas nuevas identidades o seguir, digámoslo así, llenando la taza de aquellas que ya están, ¿cierto? No es seguir solamente tolerando, como decía Foucault, pero tampoco digamos como prácticas que respondan con lo mismo, que es exigir que al delincuente se le haga sufrir, ¿cierto? Sería como no pagar con la misma moneda, porque si hacemos eso, pagamos de la misma manera, ¿qué nuevos cambios entonces podemos esperar? ¿Qué nuevas identidades y subjetividades seguirán apareciendo si todo esto de lo cotidiano siempre va a afectar de una manera u otra? Bueno, yo así es como cierro entonces también mi segunda pregunta. Cierro pues como el tema de hoy desde mi parte. No sé si hasta el momento algún otro comentario o duda antes de darle paso a Gabriel. Por ahí hay un comentario de David Orozco. David Orozco es el hermano de Frank. Esa es mi Sí, gran duda. Esa es mi gran duda realmente. En fin, no me en tu proceso de identidad, sí, sí, es el hermano de Frank. Por ejemplo, él Ese. nos comenta algo y que me generó una duda al final, lo voy a leer completo. Con alusión a la imagen que se vende desde el punto de vista estadounidense, existe una percepción propia del contexto latinoamericano, donde en una sociedad que puede obtener lo que en otros se considera una persona rica o digamos superior a él. Es por eso que el estilo de vida estadounidense se vende como un logro a obtener, cuando en realidad es lo mínimo que la sociedad debería de poder construir para las personas. Ahí en hay más, ya te leo más. Ahí, pues como que frente a este comentario de David, dos cosas. Lo primero es que sí, totalmente cierto, como que la forma en que vemos a Estados Unidos y la forma en la que absorbemos la manera en que se vende Estados Unidos tiene que ver con nuestra propia concepción como latinoamericanos, y ya pues cualquier grupo con sus características particulares también estará mediado por eso. Por otra parte, no me queda claro eso que nombras al final, como cuando en realidad es lo mínimo que la sociedad debería poder construir para las personas. Es decir, David está diciendo, vos nos estás diciendo que el American Way of Life, que es como se nombra el estilo de vida americano, es lo mínimo que debería construirse. Sí, porque o sea, ese estilo de vida americano tiene unas características que es básicamente pues el sueño capitalista. Entonces, cuando lo nombras como unas cosas mínimas, me genera una duda y de pronto, pues ya más adelante nos podrías comentar de qué se trata o qué tratas de expresar en esa idea que a mí no me queda de todo claro. Luego Ángel comenta, da un ejemplo, y es con lo que decía Pau, de lo que pasan en otros lugares, lo asimila uno con cosas que pasan en su propio territorio. En nuestro país sucede lo mismo de abuso de las fuerzas militares. Pasó en el caso de Dylan, y la respuesta fue muy similar a lo de George. Manipulación de las noticias, desprestigiar las marchas, los movimientos a la víctima, y pasa también con otros casos que no causan tanto ruido. Sí, comparto la respuesta de David, y es sí, sucede, sucede básicamente lo Eh, mismo. yo, Pau. perdón, yo también lo entendí así como lo que decía David en esa parte, pues como de lo mínimo que la sociedad debería cumplir, se refería pues como a ese estilo de vida norteamericano, desde el sueño americano de que tengamos un mejor estilo de vida. ¿Era así o lo entendí mal? Sí, Pues a que porque cada sociedad tenga ese estilo de vida, pues que es el tan soñado de acá de Estados Unidos. sí, a mí lo que me parece chistoso, como común de Disculpe, vuelta. qué pena, voy a Oh, intervenir. pero por supuesto. Oh, habla Bueno, igualito a Sebas. Sí, bueno. qué pena. No, a ver, por un lado sí, yo me refería a que realmente lo que se debe construir como sociedad debe partir de la idea de lo mínimo posible lograble, y eso es algo que aquí a Estados Unidos sí se le puede atribuir que lo logra, de que una persona pueda obtener, digamos, los mínimos derechos básicos para una persona, que se endeude hasta el tuétano, eso es otra cosa, pero
es eso lo que el patógeno latinoamericano lleva viendo desde hace muchos años, porque aspira a un estilo de vida donde lo mínimo de ellos es lo que en su país considera como una persona rica o una Ya. persona empoderada, por así llamarlo. Debería, en el estilo de vida latinoamericano, donde inclusive hay mucho más potencial económico para poder estallar, ese mínimo posible a lograr. Bauman, por ejemplo, en un libro de la globalización y sus consecuencias humanas, él expresa de que hay un patógeno muy común de que usted aspira a una sociedad que es mejor que usted. Y eso es algo que, digamos, suena a una utopía. Y más que todo es rompe como ese dilema en el que la sociedad en la que usted vive es mala, cuando en realidad es su sociedad y es la que usted debe luchar para poder conseguir, digamos, algo mejor o es lo que debe exigir a que las personas que realmente digamos, lo lideran, por así llamarlo. Eso es a lo que me refiero, de que la construcción de la sociedad debe de llegar a ese mínimo, de que todos tengamos unos mínimos derechos humanitarios. Caso colombiano que pasa en la salud, que pasa en el empleo, que pasa inclusive en la vivienda, porque aceptémoslo, nuestro contexto se ha llevado desde muertes a simplemente por unos terrenos que pues, sencillamente no se están utilizando para nada. Terrenos que, digamos, desde las guerras, que eran para personas campesinas o que inclusive podrían ser para nuevas ciudades o inclusive que nuevas personas buscaran un futuro en ellas, ahorita están inútiles. Qué bacano, sí. Pues así me queda más claro y me resulta muy interesante como eso, de que sí, o sea, vemos cosas que son muy normales para un estadounidense como el gran propósito, como desde el lugar del latinoamericano. Me parece muy interesante y es algo que de hecho se traslada a la esfera local. Por ejemplo, en mi trabajo, en mi experiencia con las comunidades, lo que he visto es que las personas que han crecido en las laderas de la ciudad de Medellín, son barrios de asentamiento o invasiones, nadie, o sea, prácticamente nadie está preocupado o preocupada porque el barrio crezca. La mayoría de gente quiere una oportunidad para irse del barrio, ¿cierto? Son muy poquitas las personas que están preocupadas por cómo mejorarlo, por entonces crear vías o tener buena educación, acceso a salud, etcétera. La mayoría de gente está todo el tiempo aspirando a salir de ahí. Sin embargo, y con esto que nos menciona David, de las posibilidades que hay dentro del propio territorio, a partir de todo este tema del COVID, ha tomado muchísima fuerza el asunto de las huertas urbanas, de la autogestión, y se dan cuenta, claro, o sea, viven en casas que estéticamente, volviendo a ese tema, pues, de lo estético, nos generan cierta repulsión y nos queremos ir de ahí, nos queremos desprender de ahí, pero mucha de esta gente es realmente dueña de esas casas, a diferencia de lo que sucede en el resto de la ciudad, que la mayoría pagamos una renta, ¿cierto? Pagamos un arriendo mensual para poder habitar un espacio, si no, pues nos sacan. Esta gente no, la mayoría de gente que está en esos barrios, así sea la casa fea y pequeña, lo que sea, pues es dueña de su casa. Y además tienen otra cosa que no tenemos nadie por aquí en la ciudad abajo, y es que tienen acceso, por ejemplo, a zonas verdes para poder sembrar y para poder cultivar. Nosotros no, por ejemplo, yo vivo en una casa en la que en estos días me pasó algo chistoso, tenía que mandar una foto y me decían que fuera con luz y no encontré un lugar con luz en mi casa. Mi casa no entra luz. Hay dos ventanas y las dos dan a paredes. Entonces es ridículo, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, no tengo ninguna posibilidad de sembrar, ni de cultivar, ni de algo que se llame soberanía alimentaria, que es lo que sí podrían hacer las personas que están en esos territorios, pero que todo el tiempo están buscando la oportunidad para irse. Entonces me parece súper bacano eso que comentó David. No sé si Pau tenga algo más por decir antes de que yo inicie también lo que sería como mi intervención final respecto. No, Gabo, yo pienso que tú lo dijiste todo con respecto a lo que él menciona, pues que al fin y al cabo, pues como que debería decir el objetivo de muchas sociedades, de muchos países, muchos territorios, pero pues bueno, sabemos que no pasa. Entonces sí me pareció pues como muy bueno lo que él mencionaba. Listo, entonces para finalizar, sí, la segunda pregunta, desde el momento en que la planteamos, yo le decía a Pau que a mí lo que se me venía a la mente eran otra serie de interrogantes, algo similar a lo que ella planteaba hace un momento, y era, ¿qué implica, por ejemplo, para un niño negro estadounidense darse cuenta de esta noticia? Verla o estar ahí cerca donde está sucediendo, pero que implica, por ejemplo, también para un niño blanco que quiere ser policía
y que ha sido criado, por ejemplo, desde unos principios del respeto, la tolerancia, que el hecho de ser policía no sea solamente como un tema de la imagen, sino que realmente sea una construcción ideal del yo, es decir, el niño en el ser policía encuentra su forma final absoluta e ideal, y esto lo confronta, y el niño tendría que llegar a elegir entonces, pues, ¿yo qué hago? Yo más bien renuncio a eso porque me di cuenta que la idea que yo tenía del policía es una monstruosidad, o más bien le meto todo el hombro a este asunto y me vuelvo policía y demuestro que las cosas no solamente pueden, sino que deben hacerse distinto. Eso. Bueno, o si por ejemplo es un niño que lo hay en Estados Unidos, el tema de la supremacía blanca sigue siendo muy fuerte. ¿Qué tal si es un niño blanco que quiere ser policía y ve esto? Pues seguramente lo estaría celebrando en familia, ¿cierto? Y estaría festejándolo. Ya ahorita voy a detenerme un poquito en esos interrogantes, no sin antes darle lugar a un último pues, paralelo, a una última reflexión con respecto a este recorrido histórico que para mí es fundamental. Y es que hace 2 años, más o menos, yo recuerdo que estaba en un encuentro en la Casa de Integración Afro de Medellín, y hay un señor catedrático, pues, eso para mucha gente es obvio y mucha gente lo sabía, yo no me acordaba si en el colegio le habían dicho no sé, pero para mí fue novedoso en ese momento, y fue que yo no sabía, o creo que no sabía, que Haití fue el primer país de América Latina en liberarse, en lograr su independencia, y que a partir de eso, cuando estábamos en el proceso de independencia por aquí, Bolívar fue y les pidió ayuda, prometiéndoles que les iba a dar una serie de derechos, libertades y tierras y títulos, que se fueron, pues esas promesas se fueron todas con Bolívar a la tumba. Nadie, casi o prácticamente nadie se benefició de eso. También nos contaba este man en ese encuentro que en el año 1998 se creó en Colombia algo llamado la Cátedra Afro, que tenía como propósito el, el que se reivindicara la historia de las personas negras en Colombia como actores incidentes en la construcción de lo que hoy reconocemos como nación. Y ahí me surgía como esa pregunta, que era la misma pregunta que él hacía. Pues madre, ¿cómo seríamos nosotros si supiéramos cuál ha sido el rol de los campesinos, cuál ha sido el rol de los negros, de los indígenas, de los rum, en la construcción de nuestro territorio? Seguramente todo eso que mencionaba hace un rato, de que aquí no encontramos tal vez referentes, sí lo tendríamos acá. Es decir, a mí siempre me ha emperrado que nos enseñen, por ejemplo, en el colegio la historia de todas las guerras de Europa y un montón de vainas, con la cantidad de guerras y conflictos que hubo. Pues aquí hemos estado en guerra todo el tiempo, aquí hemos tenido un conflicto todo el tiempo, también hemos tenido unas batallas ganadas en muchos frentes, en muchos momentos específicos. ¿Cómo seríamos nosotros si en vez de saber tanto de la Primera o la Segunda Guerra Mundial o del conflicto de Vietnam, supiéramos más de la masacre de las bananeras, supiéramos más de los tiempos de la violencia, supiéramos más de lo que implicó el Frente Nacional, supiéramos más de nuestras dictaduras? ¿Cómo seríamos? ¿Qué clase de personas seríamos? Porque, por ejemplo, eso sí fue allá por ahí 5 años, tuve la fortuna de encontrarme con una gran documentalista colombiana que es Marta Rodríguez, que ella se ha enfocado en mostrar las luchas de las personas indígenas y campesinas, y gracias a eso me doy cuenta de que, por ejemplo, la constituyente del 91 no fue solamente porque un grupo de estudiantes de la capital del país salieron a marchar, no. La constituyente del 91 tuvo una participación, por ejemplo, de grupos armados que insistieron, ¿cierto?, en una lucha que fue violenta, no violenta a veces, pero que tuvo mucho que ver con esto, y también con las luchas indígenas y campesinas que llevaban más de 20 años. Y sin embargo, la historia que nos cuentan es la del papelado, se llama la séptima papeleta, una huevona total. Y creemos realmente que esa manifestación estudiantil en la capital del país fue lo que logró la constituyente, pero no. Ese tema venía desde hacía más de 20 años peleándose, aunque ya había habido otra constituyente, creo que fue la del 80. Bueno, no voy a decir fechas porque quedaría mal, pero ya había otra en esas luchas, pero esta fue consecuencia de eso, del agotamiento de estudiantes, indígenas y campesinos a la vulneración de sus derechos. Pero eso no lo enseñaron. ¿Por qué no nos lo enseñaron? Desde mi experiencia personal, como que el poder tener otras narrativas frente a lo que yo ya considero que es, me ha permitido cambiar mucho la forma en que me ubico, me oriento frente a ciertas cosas. A propósito de estética, otros 2 autores, aunque ya los he recomendado mucho en estos conversatorios, aparte de Katia Mandoki, son Sara Ahmed y Enrique Dussel. Ellos nos hablan también del tema de la estética y por ejemplo, Dussel nos dice, la estética
es lo que nos llama, ¿sí? La estética nos llama y nos convoca y genera movimiento en el ser humano. Por tanto, lo antiestético, o lo que nos resulta antiestético, es lo que nos genera repulsión, pero no repulsión pues como que nos dé asco, fastidio, sino que simplemente nuestro cuerpo nos acerca a eso que es antiestético. Y Isar Ahmed nos propone el concepto de orientación, o reivindica el concepto de orientación desde una perspectiva de brújula, que es simplemente la forma en que nos paramos. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado sobre todo con el tema del arte. Cuando yo empiezo a conocer no solamente las obras de arte, sino que conozco a los artistas, o me entero de la biografía del artista, mi perspectiva frente a la obra cambia, ¿sí? Y creo que es lo que nos pasa a todos como individuos y como sociedades y como naciones, y es que toda la información que adquirimos, dependiendo de, como decía hace un rato Ángel, de nuestros intereses y disposiciones, toda información que recibamos en mayor o menor medida nos transforma, ¿cierto? Nosotros somos, como especie, elegimos al lenguaje como nuestra punta de lanza para llevar las batallas que tengamos como humanidad, como especie, ¿cierto? Esa es nuestra gran arma, el lenguaje. Por tanto, toda nuestra experiencia es traducible a textos, y nosotros vendríamos a hacer eso como un palimpsesto. ¿Qué es un palimpsesto? Es un pedazo de piel retallado y sobrescrito. Y ya aquí le daré un fragmento. Muy al modo de George Berkeley, diré que la serie de actos que conllevan un asesinato no son en sí más que eso, movimientos. Tomar una cuerda o unas esposas, reducir la movilidad de alguien, levantar la mano y golpearle, ubicar la rodilla sobre el cuello hasta provocarle asfixia, jalar un gatillo, llevar el dedo hacia un botón que activa una bomba. Todo eso no son más que acciones que toman algún sentido y valor al momento de ser convertidas en un texto, es decir, una vez que son objetos asumidos como signos, es decir, como señales de algo, se unen a otros y adquieren el valor de significante, se concretan y se vuelven algo con un significado, y permiten un grado de identificación necesario para convertirse en símbolo, sin poder desprenderse de la variabilidad del contexto. Ya voy a traducir esto como algo más ameno. Básicamente lo que estoy diciendo acá es que eso, como decía George Berkeley, caminar, ¿qué es caminar? Caminar es una idea, porque porque eso lo podemos desglosar en el acto de poner un pie delante del otro, de hacer un esfuerzo en la cintura, de mover los brazos, ¿cierto? Son una serie de acciones, pero que se convierte en la idea de caminar a partir de que lo convertimos en texto. En este caso es lo mismo. En este caso va a depender totalmente de cuáles son nuestras estructuras y referentes para entender esto, por ejemplo, como un acto simplemente fue un accidente, fue un acto violento, o fue un acto de violento pero además racista, ¿cierto? ¿Cómo hubiera sido, por ejemplo, si este hecho se hubiera dado entre un policía blanco y otra persona blanca? ¿Cuál habría sido la reacción del público? O si hubiera sido el policía negro que mató a otro policía negro, o si hubieran sido latinos, o si no hubiera sido un tema con la policía, sino que hubiera sido una riña callejera, ¿cierto? Todos los factores, ustedes pueden cambiar la variable que quieran, cambian al personaje que quieran de esta historia, incluso, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el presidente en este momento no fuera Trump, sino Obama, o otra persona? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera reaccionado la sociedad? Hay toda una serie de elementos que dan esa lectura específica a este suceso y que hacen que se reaccione así. Por ejemplo, todo el tema de las protestas y las manifestaciones, eso no fue solamente por el tema de George Floyd, y que por eso reaccionaron tanto así allá y en otros países, por ejemplo en Inglaterra, no, porque hay todo un cansancio, hay todo un agotamiento contra mandatarios que generan un sistema de gobierno y unas lógicas sociales y culturales dañinas, y que afectan de manera muy negativa y que generan mucha repulsión en la más de la sociedad. Y por eso ante este evento se conjugan o se suman todos esos elementos narrativos y nos dan como resultado pues este malestar tan grueso en la sociedad general. Quiero terminar con estos dos apartes. Quisiera proponer una segunda falacia, y es que los eventos no nos determinan. Lo que nos estructura y modifica, porque no hay una sola cosa con la capacidad de determinarnos, es el acervo de narrativas en torno a los objetos, y también la cantidad de información y experiencias que tenemos a la hora de encontrarnos con una situación específica. Esto es algo parecido a lo que decía Pau. Si esto hubiera pasado hace 10 años, ¿será que nos hubiéramos enterado siquiera? ¿Será que lo estaríamos mencionando? Yo creería que no. Por ejemplo, a mí hace 10 años no me interesaba un carajo la gente negra. Eso me empezaron a interesarme, por ejemplo, los grupos indígenas, campesinos y negritudes hace por ahí 6 años. Y empecé a profundizar. Entonces, seguramente hace 10 años
hubiera sido totalmente indiferente a esto. Por eso es importante que busquemos distintas posiciones y orientaciones. Por eso es importante volver a mirar de vez en cuando lo que damos por terminado y ver hasta qué punto se han transformado los límites con los que definimos y con los que nos definimos. Tal vez sea algo que cueste en un mundo tan frenético, pero al mismo tiempo el Big Data y la diarrea informativa en la que vivimos se nos disponen como los nuevos síntomas colectivos de los cuales con los cuales tenemos la posibilidad de establecer una relación dialéctica con la cultura. Esto retomando como algo muy primordial de la psicología, y es que el síntoma, eso que por ejemplo ahora mencionaba David como patógenos, la enfermedad del sujeto o del grupo es sencillamente la manera en que encuentra un diálogo con la cultura a partir del cual generar una identidad particular. Eso viene a ser el síntoma o lo patógeno, ¿cierto? Que de hecho, pues el enfermo, mucha gente dice, somos una sociedad enferma, ¿cómo estamos trabajando todo el día tras de un computador y esto y esto y esto? Pero para el sistema capital y el sistema de producción y todo este American Way of Life, pues es el ideal de que la gente esté produciendo todo el tiempo. Total, para concluir, quisiera decir que si hay una cosa con respecto a este tema que me parece podría funcionar como lugar común a todos, es el hecho de buscar una postura clara, aunque sea momentánea, frente a todo lo que sucede al mismo tiempo. Esto es algo que ya había mencionado en otras ocasiones, pero que en este caso toma la relevancia suficiente para poder responder de taco a las dos preguntas, a través de las cuales se desarrolló este ensayo. Sí, este conversatorio pudo haberse ahorrado, o al menos yo pude haberme ahorrado toda la carreta que he compartido y responder de la siguiente manera las dos preguntas. ¿Por qué parece que nos importa más lo de afuera? No nos importa más lo que está afuera. Lo que nos importa es tener material suficiente para poder determinarnos. ¿Cómo afectan este tipo de hechos a la construcción de identidad? Nos afectan en la medida de que cada hecho es una posibilidad de ubicarnos de un modo específico. Y ese modo de ubicarnos puede darnos también otras perspectivas para ver aquello que ya hemos visto antes de dar con esta posición. Somos un museo vivo, una colección siempre inacabada de pinturas, esculturas, instalaciones y performance. La feria de arte no se termina nunca. Los galeristas pugnan por imponerse y nosotros, colección y coleccionistas, buscamos siempre comprarle al que se nos muestre como mejor postor. Eso es todo. No sé si algunos de los presentes tienen algunas preguntas, algunos aportes. A mí me parece que al final la manera en la que Gabriel pues como que finaliza esas ideas es como muy competente, sí, o sea, al final es una manera muy resumida, porque a la hora de la verdad en cuanto a la identidad siempre buscamos cómo determinarnos, y en esa búsqueda de cómo determinarnos buscamos como esas similitudes, ¿cierto? Lo que yo mencionaba ahora, eso que me es similar y me logro vincular pues como más fácil a ellos porque me identifico también con ellos. Entonces, pienso que siempre se va a volver como que una cosa influencia a la otra, pero que realmente no siempre las situaciones son las que nos van, digámoslo, a dar una respuesta definitiva a de que eso tiene que ser o no parte de nuestra identidad. Listo. Muchas gracias, Pau. Voy a leer el último comentario por aquí de Ángel. Dice, bueno, hay dos comentarios. Uno de David, y es, me refiero que la sociedad de poder construir, no entiendo bien, ¿vale? Construir lo que en Estados Unidos se considera el mínimo posible para cada quien. Bueno, es lo que nos explicó ahorita cuando ahí fue, hola. Sí, sí. Hola, ahí fue cuando David habló que estaba hablando de esto de que nosotros nos identificamos pues no nos identificamos, nosotros queremos como alcanzar ese mínimo de lo que hablaba David o lo que ustedes estaban expresando ahorita, que nosotros vemos en Estados Unidos, que tenemos posibilidades y a causa de esto fue que yo hice pues el comentario que está abajo, que decía que era pues que es algo muy ligado como a las teorías del desarrollo, que vemos que han surgido las teorías del desarrollo desde la parte del estructuralismo, el neoliberalismo, el desarrollo sustentable, el desarrollo a escala humana, donde vemos que prima mucho en algunas que a mayor desarrollo que puedan tener los individuos, mayor desarrollo puede tener el país. Claro que hay otras que dice que el desarrollo viene a causa de la industrialización, del comercio y todo esto,
pero es irónico porque pues es algo que no es muy pertinente al caso latinoamericano, y yo creo que de pronto es una parte por la que los gobiernos ven como ese ejemplo de Estados Unidos, como a través del capitalismo o del neoliberalismo han logrado alcanzar como este gran desarrollo, pero cuando lo vamos a aplicar a nuestros países, a nuestro contexto, pues antes esto es algo que podría incrementar más las brechas sociales, que es algo que, como lo hemos visto. Eso era como el tema antiguo que estabas hablando. Y ya de pronto para empatar con el tema que ahorita, con el que terminaste de la identidad, pues simplemente decir que lo apoyo mucho, que en el momento en el que tú decías, por ejemplo, que hace tiempo, pues que hace unos años tú no estabas metido con el tema de indígenas o de ciertas comunidades, me identifico mucho porque me pasa. En el caso mío, yo ando en este momento a causa de un proyecto este año trabajando con comunidades indígenas, y esto me ha visto, pues perdón, me ha permitido presentar cierto interés en comunidades afros, en otros tipos de grupos étnicos que la verdad uno normalmente es como un poco indiferente a lo largo de la vida, porque normalmente uno está metido como, no sé, me importa de pronto las situaciones de condición sexual de las personas, o me importa cierto tema del aborto, de esto, de aquello, entonces yo me meto en ese grupo que va con la identidad mía, pero, o con lo que yo me estoy identificando. Pero si no es algo de mi interés, pues la verdad tiendo a ignorarlo hasta ese momento en el que sí me llega a tocar a mí. Entonces quería comentar como eso. Listo, Ángel, muchas gracias, hermano. No sé si has leído un texto a propósito de lo que mencionas y la pregunta que nos traes de en qué momento se empezará a aplicar. Hay un texto muy bacano de Peter Bauer que se llama Crítica a la teoría del desarrollo, es un texto de economía y justamente habla de pues, esta construcción de un montón de ideales o de utopías y un montón de narrativas que deberían enfocarse más en el desarrollo de lo particular o lo que ofrece cada contexto y no en una teoría. Es decir, pues Bauer lo que hace es justamente criticar la teoría como una posibilidad de desarrollo social real. Entonces, te recomiendo como ese texto, es chévere. Y bueno, nada, muchísimas gracias por la participación. Me gusta mucho cuando la gente cuando la gente participa. Entonces, gracias pues, a David y a Ángel por participar. Les invito a que sigan conectados con este espacio, que será quincenal, y también cada semana tenemos pues otro que cambia mucho de tema. Por ejemplo, el próximo sábado hablaremos sobre la poesía, y a que vean el canal que está en YouTube, que ahí pues vamos subiendo todos estos conversatorios cada semana, que se llama Presuntas Conversaciones. Entonces, nada, muchísimas gracias por el tiempo. Que estén muy bien.